esta ocasión tenemos a una eminencia de la música. Bárbaro. Rubén Florian, Rubén Trompeta, mejor conocido. ¿Naciste en San Pedro? No. Me gustaría que tú me cuentes alguna experiencia que te haya marcado. Y no pude participar y yo ese día me quedé en mi casa llorando. La música en la iglesia, ¿es un oficio pecuniario o debería ser un oficio pecuniario o más adoración y gratitud total a Dios? Siempre los músicos somos los primeros que llegamos al servicio y los últimos que nos vamos. ¿Un músico puede vivir de la música dentro de la iglesia? ¿Puede un músico impío, como dicen, tocar en una iglesia o en una actividad cristiana? La experiencia con Vaqueró, ¿entiendes tú que fue el mayor nivel al que llegaste a nivel secular? ¿Tú tienes un tema con que el músico o el cristiano en general escuche música secular? La gente muchas veces lo dice crudamente, los músicos no son cristianos. Los músicos no son cristianos, ¿no? El merengue lo han mandado a guardar en la iglesia, inclusive por el worship. Sí. Si a ti te preguntan, Rubén, yo necesito una banda de la zona de Samaná que represente esa zona y que rock. Unidos para adorar, Manolín King el Buzo o Tierra Norte. Se fue la luz. Bien amigos, bienvenidos una vez más a su canal Shepard Reaccionando. En esta ocasión tenemos a una eminencia de la música. Bárbaro. Una eminencia de la música, señores, a nivel nacional me atrevo a decirlo. Vamos a conocer a este pana, Rubén Florian, Rubén Trompeta, mejor conocido. Dímelo, papá. Chévere. Todo muy bien, manito, gracias al Padre. ¿Qué te cuentas? Todo bien, señores, se dio la oportunidad de que Rubén anda por los lados de Samaná. Ey, te va a calentar con los tigres que no sabían ahora. No, tranquilo. Pero como esto va a salir en tranquilo. un par de semanas. Yo le iba a tirar ahorita por DM a ellos y hablábamos. Nítido, hermano, bien. Sí, todo muy bien, gracias al Padre. Excelente. Men, a la gente que quizás te han visto por primera vez, quizás te han escuchado, porque ¿qué pasa? El asunto de los músicos, mucha gente te han escuchado, pero no saben que eres tú que estás ahí. Sin embargo, me gustaría preguntarte, ¿cómo te defines? ¿Quién eres? Soy un joven que, gracias al Padre, tuve la dicha de llegar a ser músico. Soy músico en la actualidad y podría decir que trato de donde quiera que estoy involucrado, de alguna forma u otra, darme a notar por el hecho de que siempre estoy alegre, estoy contento, estoy buscándole el lado a todo el mundo, me quieran o no me quieran. Ya. Normal. Es un problema de ellos. Problema suyo si usted no quiere saber de mí. Hermano, de San Pedro de Macorís para el mundo, ¿no? Sí, así dicen. ¿Naciste en San Pedro? No, si supieras No. que yo nací en Neiva. Uy, Y de Neiva, recuerdo yo, cuando yo estaba de meses, pequeñito. Mentira. No, de Neiva mi familia inmigró a San Pedro y allá fue que terminé de criarme. Ok, háblame precisamente de tu entorno familiar. Mi entorno familiar, yo soy un joven que yo me crié con mi abuela, porque mi madre y mi padre, cuando yo muy pequeñito, tomaron la decisión de separarse. Entonces, al criarme con mi abuela, te voy a decir ahí mismo cómo también llegué al momento de la música. Bien. Mi abuela, ella me llevaba a la iglesia, una mujer muy de Dios, que gracias a ella seguimos en pie en los caminos del Padre. Ella me llevaba a la iglesia, luego yo siempre en la iglesia detrás de los muchachos, mirándolo tocando, yo agarraba y me involucraba con ellos, esperaba que se acabara el culto y comenzaba ahí, ¿Y lo comía que la ¿No guira. te daban cogotazos los tigres? ¡Salte! Eso es otro cuento. Yo sé de Porque lo que te yo vivía siempre aguantando mi cocotazo y mi trompada de parte de ellos, pero eso no era. Ya. Al final siempre ellos tomaron la decisión, muchos de ellos, de agarrar y enseñarme algunas cosas básicas, por ejemplo con la guira, la tambora, la conga. Fui aprendiendo cositas básicas.
Y en ese proceso, luego mi abuela me llevó a una academia de música y de ahí seguimos Bien. en ese proceso. Entonces lo otro, mi entorno familiar en la actualidad, vivo con mi esposa y tengo 2 hermosos hijos. Bien. Gracias al Padre. Excelente. Men, en el discurrir por el camino de la música en la iglesia es otro mundo. Sí, eso es. Mucha gente no sabe eso. Sí. Me gustaría que tú me cuentes alguna experiencia que te haya marcado, positiva o negativamente, o bueno, de las dos vertientes. Bueno, una negativa que me marcó, antes en la iglesia de la profecía, donde yo me congregaba cuando niño, hacían unos festivales, unos certámenes como de belleza, unos asuntos Reinado, así, ¿no? unos reinados eran. Entonces había un reinado en el cual a mí, yo iba a tocar y no recuerdo bien qué fue lo que pasó, que no pude participar en el reinado, no pude tocar con la banda de planta, porque yo siempre tocaba con los jóvenes más adultos, con los muchachos, O sea, siendo tú un chamaquito. siendo un niño, sí. Con 12, 11, 10 años yo tocaba ya con los muchachos chéveres. O sea, ¿y tú tenías un manejo musical a esos niveles? Sí, yo tocaba con ellos ya. Okay. A ese nivel, gracias al Padre. Tocaba tambora o tocaba conga o güiro. Mayormente yo tocaba conga con ellos. Y no pude participar, no recuerdo qué fue lo que pasó porque eso son cosas de muchachos. Y yo ese día me quedé en mi casa llorando, miren, usted no se imagina, eso me rompió el corazón. Ya. Y el positivo fue una de mis experiencias más chulas, fue el verme participando en un festival con el ministerio de allá de mi pueblo, Levita del Trópico. Eso fue un festival, señores. El estadio de Telo Vargas de allá había alrededor, no sé, miles de personas. Wow. Y eso fue un lleno full. Y yo cuando me vi en ese escenario por primera vez, Te viste realizado. me dije, wow, Dios mío, aquí o la pego, porque aquí se sienten los huevos a chele. Ahí se separan los Sí, hombres de los carajitos. exactamente. Wow. Mira, Rubén, Sí. por el tiempo que tienes tocando en la iglesia, creo que eres la persona más indicada para responder algunas preguntas que me han llegado directamente cuando anuncié que ibas a hacer la entrevista. Ok, dígame, amado. La música en la iglesia, ¿es un oficio pecuniario o debería ser un oficio pecuniario o más adoración y gratitud total a Dios? ¿De qué punto de vista lo ves? De los dos. Desde los dos, exacto. Te explico el segundo punto. Voy a comenzar con el segundo. Bien. Cuando nosotros tocamos en la iglesia, una forma de nosotros expresar, porque la música es el arte en el cual uno expresa sentimientos, directa e indirectamente a través de ella. Por ejemplo, con una canción yo puedo expresarte tristeza, como también con la misma canción, de otra manera tocándola te puedo expresar alegría. Yo digo que posiblemente nada es más influyente que la música. Exactamente. Bien. Entonces, lo primero que nosotros debemos de ser si tocamos en la iglesia es cristianos. Y como cristianos, todo el que va a la iglesia lo que va a adorar a Dios. Entonces, si yo voy a la iglesia a adorar a Dios y Dios me ha dado el talento para poder adorar a través de Él, bueno, pero es un privilegio. Bien. Es un privilegio. Ahora te voy con el punto, con el otro factor. Si yo soy una persona que estoy dando ese servicio en la iglesia, Hay batalla todavía con ese tema. Escucha. y no, en serio, si soy una persona que estoy dando servicio en la iglesia y la iglesia tiene las condiciones para poderme honrar y poderme suplir ciertas necesidades, pues entonces iglesia vamos a suplir, vamos a bendecir, porque es muy incómodo cuando tú invitas a un pastor, un evangelista a tu congregación a predicar, y porque ese es el evangelista fulanito de tal, tú le das una ofrenda y los muchachos que tú tienes ahí día tras día brindándote el servicio, tú no le das ni siquiera para que lleven a la novia a comerse un heladito al malecón, poniendo eso como ejemplo, Bien. Y
aparte de eso, si se fijan, siempre los músicos somos los primeros que llegamos al servicio y los últimos que nos vamos. Yo siempre he dicho que cuando el predicador viene a predicar, hace rato que uno está fajado. No, hace rato que el servicio está ahí. Y yo siempre soy de la persona que digo que el servicio a Dios es 50 música y 50 palabras. Y cuidado. Explico. Si hay buena adoración al Padre y hay buena manifestación del Espíritu Santo en el lugar, el que está predicando va de robo. Porque si conecta con lo que está pasando en el momento, en el lugar, a las personas que lo que hicieron los músicos, el ministerio de adoración, a la persona le llegó la palabra, porque lo que se canta es palabra. Sí. O sea, literalmente, lo que se canta en las letras son palabras, que de alguna forma u otra conectan con los corazones de las personas. El predicador, si se conecta con eso, con ese enfoque, es más fácil que una persona diga acepto a Cristo. Pero si no hay adoración y nada más hay palabra, y la palabra que el predicador está dando, hay momentos que por más que él quiera conectar, se le va a hacer un poco difícil. Bien. Dicho eso, aparte de tocar, ¿cuál se supone o entiendes tú que es el rol real del músico en la iglesia? Ser un servidor de Cristo. Sobre todas las cosas. Eso, ser un servidor de Cristo y ser... Ustedes ven los sugieres en las iglesias. Nosotros debemos hacer eso mismo. Porque incluso nosotros llegamos a un momento, mira, donde nosotros, de 100 miembros que tiene la iglesia, nosotros conocemos a veces 30, 40. Porque en la misma posición en la que estamos nos lleva a eso, al tener que llegar temprano y tener que estar saliendo de último en el servicio. Bien. ¿Entiendes tú, por tu experiencia en la música, o bueno, quizás a los niveles que estás, porque hay que decirlo, hay niveles y hay niveles, un músico puede vivir de la música dentro de la iglesia? Sí, se puede. Ajá. Se puede. Es mi caso, yo vivo de la música dentro de la iglesia. Pero yo pensé que eso no existía, Sí, o sea, sí. se puede. Wow. Se puede vivir. Rubén, vemos es un tema muy un tanto complejo y lo vamos a tomar en una vertiente y después en otra. Sí. ¿Puede un músico impío, como dicen, tocar en una iglesia o en una actividad cristiana? Eso lo vemos por demás, y más para tu zona, San Pedro, Romana y Güey. ¿Qué tú opinas de eso? Mi opinión de eso es que es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque a veces para los grandes eventos, o sea, nosotros a veces somos muy doble moral. Sí. Te explico. A veces para los grandes eventos, fulanito no lo podemos utilizar porque no tiene las condiciones para tocar en ese evento, pero vamos a tener que usar a Sutanejo. Sutanejo sí puede, pero Sutanejo no es cristiano. Okay. Entonces, Sutanejo no va a conectar con lo que está pasando en el lugar en el momento. Entonces, no hay manera de que la palabra llegue del todo a donde tiene que llegar. Pero, entonces ahí vengo con la vertiente. Entonces, si su fulanito toma la decisión de ir a un hotel a tocar en un lobby, en un bar, o toma la decisión de grabar, de grabarle a cantantes seculares en un estudio de grabación, por ponerle eso, o tocar con grupos seculares, entonces fulanito el malo. Ahí fulanito el que está descarriado. Exactamente. Rubén, hablando precisamente de esa, en esa vertiente, tengo que preguntarte lo siguiente. Una etapa que entiendo yo que marcó tu vida, por lo menos a los que estamos un tanto cercanos a ti, vimos un antes y después en tu paso por la orquesta de Manuel Baret Martes, Aria Vaqueró. Sí. Háblame de esa experiencia, papá. El tocar porque antes de yo tocar con Manuel, yo pasé por varios grupos. Okay. Yo toqué con varios grupos. Permíteme entonces reformular la pregunta. ¿Por cuáles grupos has pasado? Yo he tocado con muchos grupos. Los dos grupos que influenciaron más
Con lo que yo más trabajé fue Silvio Mora, que duró alrededor de 2 años y medio, si no me equivoco, 3 años más o menos. Y con Vaqueró, si no me equivoco, duró alrededor de 4 años trabajando. Wow. Duramos 4 años con él y fueron experiencias que en parte me daban tristeza. Soy sincero, me daban O tristeza. sea, estando tú tocando esos niveles, tú no te sentías pleno, por decirlo así. Sí, porque me sentía fuera de mi lugar, fuera de mis aguas, o sea, fuera de mi entorno. Porque al yo crecer en un hogar cristiano, estar todo el tiempo tocando en la iglesia, y al tener que irme y acudir a trabajar con ellos se podría decir que porque hay que buscar pan, hay 2 muchachos, hay que mantener una familia, y uno como persona responsable, uno tenía que hacerlo. Pero aparte de eso también me daba tristeza porque el yo ver cómo se manejaban en la calle para los eventos que no son dedicados a Dios, y ver también cómo nos manejamos en las iglesias para los eventos que son en realidad dedicados a Dios, que es quien nos da la vida y nos da todo. Siento que somos muy mediocres. ¿Te daba vergüenza? Sí, me daba vergüenza. Ver cómo las personas en la calle se disfrutaban la música. Y... ¿Tú tocabas intermitentemente con las bandas seculares y de vez en cuando en la iglesia? Sí, ¿verdad? sí, claro. O sea, tú sí. tenías ese choque de sazón a cada rato. Sí, ese choque. Por ejemplo, había veces que un grupo de romana que se llama Norbert Time, recuerdo yo que yo venía de tocar con Vaqueró un evento. Habíamos tocado una semana pisada y entonces al otro día tenía evento con Norbert Time, cantante muy bueno, cristiano. Y tenía un evento con él y me dio tristeza de ver la forma en la que las personas cristianas acudieron a aquel evento. En pocas palabras, el evento no, para la clase de evento que era, la cantidad de personas que había en el lugar no era. Y sin embargo, en la calle, donde yo me había pasado la semana entera tocando, quizá el lugar, muchísimo más exactamente, para la gente en la calle paga mucho más taquilla que una persona en la iglesia. Sí. Wow. Tremendo. Wow. Son como unos choques de sazón, que uno sí, se pregunta, son muy para el fuertes. reino y qué sé yo. Es tremendo, de verdad. La experiencia con Vaqueró, ¿entiendes tú que fue el mayor nivel al que llegaste a nivel secular? Sí, a nivel secular sí. Fue una experiencia que podría decir, recuerdo yo una vez porque yo llegué a viajar incluso con él, llegamos a viajar varias veces, llegué a tocar un festival que yo me quedé con la boca abierta. Recuerdo yo que para ese festival no pudo ir la banda completa y yo tuve que tocar batería. Mira. Tuve que tocar batería ese festival. Fue una experiencia muy, muy hermosa. Yo toco trompeta en la actualidad, mi gente, ese es mi instrumento. Pero tuve que tocar batería porque hubo una situación ahí a última hora. Y fue un asunto tan chulo porque eran varias calles en las que había una agrupación aquí, otro grupo allá, otro grupo acá, y había muchas casas disqueras viendo los diferentes grupos participar. Y de verdad fue una de las experiencias más chulas que yo pasé con ese brother. ¿Por qué la gente no entiende, Rubén, que la música, al igual que otra profesión, es un trabajo? Tengo un tema con un pana que me dice que él se va a identificar de una vez. Él vende cerámicas. Sí. Y él dice que si van a comprar cerámica y él sabe que es para una discoteca, él no la vende. Y me extrapoló eso a la música. Lo que hablamos ahorita, si tú eres cristiano, tú no puedes tocar una discoteca por tal o tal. ¿Por qué la gente todavía no ha entendido que la música es un trabajo al igual que otra profesión? Mira, yo estudié música en el Conservatorio Nacional de Música. Mi carrera dura 9 años, la mía. 9 años en el conservatorio. O sea, más que un abogado. Exactamente. Y haciéndole la especialidad, el doctorado, dura 4 años más. Estamos hablando de alrededor de 13 años, fuera del tiempo que uno tiene que durar en una academia de música. Para poder hacerse profesional, que en una academia de música el tiempo mínimo, entiende Rubén, que debe de durar una persona estudiando son 3 años. Entonces estamos hablando de alrededor de 16 años de estudio,
Por eso es que en el Conservatorio Nacional de Música, mientras más joven tú eres para ingresar, mejor todavía. Más te alcanza el tiempo para poder ejercer tu profesión del todo. Ya. Eso estoy hablando nada más del conservatorio. Fuera de ahí, en otras instituciones, hay que pagar para estudiar música, como cualquier otra carrera. Hay que hacerle años de estudio. En la mayoría de Exactamente, hay que hacer años de estudio. Y un solo detalle digo, la música tiene 7 notas, tiene 7 figuras musicales, tiene 7 claves. Para los que no saben cuáles son las 7 claves, son la clave de sol, primera, segunda línea, la clave de fa, tercera, cuarta línea y la clave de do. Investiguen ustedes dónde se colocan cada una de esas líneas. O llaman a Rubén para que le dé clase. Para que sepan. Y las mismas 7 notas, que son do, re, mi, fa, sol, la, si, que utilizan en la calle para tocar a los tigres, son las mismas 7 notas que nosotros utilizamos en la iglesia para tocar. Uy. El mismo tono que se utiliza para tocar un merengue en la calle es el mismo tono que se utiliza para tocar un merengue en la iglesia. Ojo, si un músico toma la decisión de tocar a nivel secular, no lo critiques. Ora por él, bendícelo. Y si tú tienes la forma de hacer que ese joven consiga otra forma de trabajar Y dar el pan a su casa. y llevar el pan a su casa, dale la mano amiga. En el mejor momento, ya lo dijiste, de tu carrera, tocando con Vaqueró, Sí. grandes escenarios. Discúlpenme que lo resalte, señores, pero, concho, hay que decirlo menos. Hay niveles y hay niveles. En el mejor momento de tu carrera, prácticamente, tú decides retirarte. Sí. Y esa lo que. Algunos te quieren decir, esa lo que. Sí. Yo decidí tomar la decisión de quitarme de la calle. Eso fue, según tengo entendido, una experiencia directa con Dios. O sea, tú te sentaste con Dios y le dijiste, oye lo que hay. Háblame de eso, ¿qué pasó ahí? Yo venía de unos días en los cuales, mira, recuerdo yo una pastora, por eso es que le digo, le hablo mucho de la música, aparte de que soy músico. Esa pastora me mandó una canción y me dijo, escucha esa canción, óyela todos los días. La canción se llama Limpio Soy. Uy. Y yo me senté a escuchar la canción, la oía día tras día. Yo me iba para mi trabajo oyendo mi canción. Yo escuchaba esa canción por lo menos algunas 30, 40, 50 veces al día, para serte sincero. Y Dios fue hablando a mi vida a través de esa canción de una manera muy especial. Y entendí que yo no dependo de hombre, sino dependo de Dios. Le estoy hablando de un momento donde con Manuel tocábamos mínimo 3 actividades a la semana. Que 3 actividades a la semana no es lo último, pero entran unos chelitos sabrosos al bolsillo. No entraba una cosita así, no entraba algo bien. Entonces, no sé, un día entendí que no podía seguir tocando música secular de la manera en la que lo estaba haciendo, porque también como padre yo veía que el hijo mío, él, en lugar de cantar mis canciones que cantábamos en la iglesia, él cantaba canciones seculares, porque era lo que yo estaba trabajando en ese momento. Y no sé, fue un choque de muchos sentimientos, fue un choque también, un encuentro muy fuerte con Dios. Y hasta el momento he estado dependiendo de Él, del todo. Y la verdad no me arrepiento. Bien. Tú hablaste de que tu hijo se estaba viendo prácticamente expuesto mucho a la música secular. Sí. ¿Tú tienes un tema con que el músico o el cristiano en general escuche música secular? Dependiendo. Dependiendo. El problema no está en la música, el problema está en la letra. Ya. O sea, una canción que esté hablando en contra de los principios, de los valores que nosotros como cristianos debemos de tener, no Se choca automáticamente. Pero ejemplo, te voy a poner
Había un grupo que se llamaba Sin Bandera que canta canciones que son dedicadas al amor. Ahí hay un Juan Luis Guerra que tiene muchas canciones que son dedicadas literalmente al amor. Incluso de la música secular que la juventud está consumiendo hoy en día, hay canciones que son dedicadas totalmente al amor. Que yo puedo dedicarle una canción de esa a mi esposa. Bien. Porque yo se la estoy dedicando a ella. Yo no estoy hablando de una tercera persona, yo no estoy hablando de que yo vea donde fulanita, o que fulanita va a coger a fulanito, fulanita estando casada, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de canciones que le hablen directamente al amor. Y si hablamos del amor y nos vamos a Cantares de los Cantares, ya ustedes saben, por favor, los que no leen mucho, lean para ahí para que sepan un chingo. Y dejen de hablar play. Sí. Rubén, Sí. ¿cómo evalúas tú el nivel musical de las iglesias actualmente? Hemos avanzado muchísimo. Sí. Sí. Había mucho tabú que nosotros hemos dejado ya a un lado. Por hemos ejemplo, echado a un lado. Por ejemplo, La música urbana ya está a unos niveles que entiendo yo que si nosotros le diéramos el real apoyo a la música urbana que merece, la música secular urbana no estaría en la posición en la que está, ok, con malas letras. sí, Y nosotros con buenas letras y un buen mensaje. sí, y buenos trabajos. Man. Exactamente, tenemos unos cantantes que están haciendo un trabajo Y unos fenomenal. productores que eso es. Exactamente. Ahí está un tal Rubén. Bárbaro. ¿Entiendes tú que hay relevo musical en las iglesias? O sea, los carajitos de ahora están dando la talla. Sí, ¿Entiendes sí, tú que cuando tú es no que te, sí. cuando tú no te va a ver alguien que va a romper? Sí, sí, siempre va a haber, siempre va a Sí. haber, siempre va a haber. Lo que desde el principio, porque cuando lo que tocaban antes de yo comenzar a agarrar un instrumento, ellos me veían como relevo. Entonces yo veo como relevo a todas las personas que vienen, todos estos muchachitos que vienen creciendo en la iglesia. Ahora, lo que sí ha cambiado es el panorama. Antes, cuando hay muchos esquemas que se han roto en el transcurso del tiempo. Sí. Por ejemplo, antes tú tocar un merengue en una iglesia, eso era pecado. En la actualidad, gracias a Dios, no. Y si le metiste una trompetica, ay, Peor ay, ay, todavía, si tú le metiste un saxofón haciendo un mambito bien sabroso, Mira. peor. ¿Entiendes tú que los músicos, la gente muchas veces lo dice crudamente, los músicos no son cristianos? ¿Qué tú opinas de eso, man? Porque es que Los músicos no son cristianos, no es tanto el músico. no es la primera vez que tú lo escuchabas. No es tanto el músico. Hay muchas personas que no son cristianas. No estoy hablando directamente del músico. Lo primero que debemos de ver el corazón y no lo podemos ver, es una conversación directa que tiene la persona con Dios. Lo primero que debemos de ver son los frutos que da esa persona. Y a veces debemos de entender, ejemplo, un domingo en la mañana, un servicio de 8:30, de 9 de la mañana a 12 del día. El músico se levanta para ir al servicio y el músico agarra, se levanta de las 7:30 de la mañana, se cambia, se alista y se va para la iglesia sin desayunar. Da el servicio al Padre. Una pregunta, ¿el ser músico tiene derecho a ir a desayunarse? En esas condiciones sí, papá. Okay. Lo pregunto para saber. Entonces, Para ver si eres tú solo que está- si el músico fue y se desayunó, inmediatamente termina, va y se siente en un asiento a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La mayoría- Él no se quedó afuera hablando, ni metido en chisme, ni en chelcha, no. Él fue y se sentó a escuchar la palabra. Él vino de una necesidad, no, es verdad. Pero Rubén, él puede agarrar y prepararse su desayuno, y se desayunó, pero usted no sabe. No se conoce las situaciones por las cuales, ven, los músicos pasamos mucho trabajo y la gente Y ni otro, sabe ni le interesa. y otro ejemplo, 7 de la noche, servicio en la iglesia. El servicio comienza a las 7:30, pero ya el músico de las 6:30 de la tarde ya tiene que estar cambiado, arreglándose para ir a la iglesia. Llegó a la iglesia, está quemando energía tocando. Pero usted no sabe, ustedes saben que el cuerpo del ser humano, ¿sabe que el cuerpo, nosotros debemos de desayunarnos, merendar, almorzar, volver a merendar y cenar?
Son 5 veces que nosotros debemos de comer al Sí. día. Entiendo yo, o sea, si estoy mal, por favor, alguien que me tire por DM y me corrija. Los nutricionistas. Exactamente, y me corrija. Un músico, su último plato de comida fue a las 12 del día, porque lo digo porque vemos muchos que tenemos necesidades. Comió a las 12 del día, se fue a las 7 de la noche para la iglesia, tocó el servicio, quemó energía, sale, se bebe un vaso de agua y por eso está en pecado. Si el muchacho vuelve y entra y escucha la palabra. Sí, pero sin embargo, la gran mayoría de los hermanos que están adentro del templo, en lo que se está el momento de adoración y de alabanza, si a uno le dio el deseo de ir al colmado, a la cafetería y comprar algo, puede hacerlo, pasa por apercibido, nadie se da cuenta y no pasó nada. Pero sin embargo el muchacho lo hace, hay problema. Ahora bien, si el músico sale en medio del mensaje y se queda afuera chelchando, no, que van a cantar un coro para despedir, déjame volver a entrar. Ahí sí hay que llamarle la atención. Sí, porque hay que decir una cosa sin dejar de decir la otra. Hay tigres Ahí que hay que llamarle la atención. tienen una mala costumbre. Y si el muchacho, no, espérate, vino, tocó, están predicando y se metió en una esquinita a hablar con fulanita, llámale la atención. Sí. Ahí reclámele, tiene todo el derecho a reclamarle. Ahí sí. Ya. Hermano, yo digo que la pandemia ha sido la madre de grandes inventos. Sí. De igual modo, de grandes proyectos que uno tenía ahí en Q. Y ahora fue que, concho, yo estoy aquí de vago, yo no estoy haciendo nada. Eso es así. Te lo digo porque, si no me equivoco, el resurgir o la creación de RF Studios. Sí, sí. RF Studios surgió hace un par de meses, ¿no? Si supieras. Ay, ay, ay. Si supieras, te voy a hacer el cuento, mira. Sucede que yo duré una temporada antes de tener el estudio donde yo viajaba mucho a Santo Domingo a grabar. Yo soy de San Pedro a moverme a Santo Domingo 45, 50, 40 minutos. Había veces que yo salía de la escuela, donde yo soy profesor en la actualidad, y de ahí yo tenía que coger para la capital. Un pequeño paréntesis. Tú trabajas en una escuela dando clases. Sí, clase de música. Un pequeño paréntesis ahí, porque no puedo desperdiciar este ching. Dios te suple ese trabajo a raíz de que tú soltaste la música secular. Hubo un tema con eso ahí. Ese tema, sucede que a veces nosotros no entendemos cuando Dios nos da las bendiciones Ok. y queremos seguir aferrados a las cosas que no son prioridad en el momento. Bien. Sucede que mi esposa ya me lo expresó después, ya le había pedido a Dios que me supliera de un buen trabajo. Señor, el que encuentre esposa encuentre el bien. Se lo digo porque yo tengo una joya. Ella oró a Dios y recuerdo yo que cuando nombraron los primeros profesores de música para trabajar con bandas en las escuelas, yo salí nombrado en esa vuelta, pero yo seguía tocando con Vaqueró. Bien. Y Dios me enseñó a mí que yo dependía de Él y no de los hombres. Esa fue mi palabra de ahorita. Ya. Entonces de ahí fue que tomé la decisión de quedarme nada más con mi trabajo en la escuela. Entiendo. Volvemos. Y volvemos otra vez al tema del estudio. Sucede que yo siempre estaba de la escuela a la capital. Yo viajaba a la capital hasta 4 o 5 veces a la semana nada más a grabar en un estudio de allá de amigos míos. O sea, básicamente tú tenías que viajar diario para Santo Domingo. Casi diario. Había semanas que los productores, compañeros míos me decían, te voy a guardar un paquete de tantos temas y el sábado, como tú vienes a dar clase, porque yo daba clase ahí en Santo Domingo, en una academia que se llama Somos Adoradores, del pastor Manny Valera. Bien. Yo iba los sábados en la mañana, daba mi clase de música y de ahí entonces a veces yo me trasladaba a los estudios de los compañeros míos y grababa. Sucede que a raíz de eso mi esposa comienza a sentirse un poco preocupada por el asunto de que ya en varias ocasiones carretera, no, mi amor, esto, mira, mi amor, lo otro. ¿Sabes? De las cosas que a veces, de esta piedra que aparece en el camino y Dios envía un ángel y te la quita. Entonces, ella habla con mi compadre querido del alma, que ese hombre yo puedo decir que lo amo, de verdad. Ese hombre yo lo tengo ahí guardado.
ella habla con él y él le dice, comadre, mire, pero lo que tienen que hacer es, mi compadre se compró una tarjetica de audio y con eso más la computadora que él tiene, pues él puede ir metiendo mano allá en la casa, no necesita la gran cosa, lo que necesita es un espacio. Y nada, mi esposa se coordinó con él, me compraron unos monitores, me compró una tarjeta, un piano, un micrófono. Para el día de mi cumpleaños, cuando yo llego el día de mi cumpleaños a mi casa, yo, ¿y esto, mujer? No, para que no esté viajando tanto para la capital. ¡Wow! Yo, ok, gloria a Dios. Mira, Watson tiene un tema que se llama La Playa. Ese tema que él tiene, yo lo grabé al lado de mi cama. Oye. El productor de ese tema es Gueto. Sí, Gueto, sí. el productor de ese tema. Él me tira, mira, men, esto y esto, ya que tú tienes tu tarjeta, para que tú no bajes para acá, para la capital a grabar, vamos a probar. Y yo, no, Gueto, pues no hay problema, yo me tomando aquí. Agarré y me puse al lado de mi cama con mi micrófono, busqué un ladito ahí bien cómodo, de ahí comencé a hacer todo. Luego, si no mal recuerdo, porque hay veces que uno borra de tanto trabajo que uno hace. Sí. Yo grabé el bajo y grabé la trompeta. Y trabajé un poco también la parte del arreglo de ese tema. Y nada, de ahí el estudio tomamos la decisión de coger una parte de la casa y poner todo ahí. Y puse todo ahí. Pero yo seguía yendo a mi escuela normal, a trabajar. Y uno que otro día también me ponía entonces a producir ahí en el estudio. Pero no de forma directa. O sea, de hacerlo de formal. Sí. Formalmente informal yo estaba. Ya. Entonces, cuando comenzó la pandemia, me vi un día y dije, bueno, aquí nada más está entrando los cheles de todos lados. Esta mujer tiene problemas en su trabajo con este asunto, pues sabes que mucha gente tuvieron situaciones en su trabajo. Claro. Y yo, aquí hay que hacérsela, aquí hay que buscar cuarto Hay como que sea. meter mano. Mi hermano, y en ese proceso déjame comenzar a abrir, déjame comenzar a llamar a mi gente, comencé a llamar gente mía, decirle ya está, ¿no? Ya tengo el estudio funcionando, así, llegaron ahí par de panas. Y cuando llega un pana, que es un muchacho que quiero muchísimo, él si ve esta entrevista va a saber de una vez, me dice, vamos a hacer un merengue, bueno, recomendado por Gueto. Ok. Gueto me dice, mira, para que le haga un merengue a fulanito, y yo, pues vamos a darle, yo agarro y le hago mi merengue a fulanito, y cuando yo estoy acostumbrado como músico, entiendan, como músico, a conseguir una cantidad de dinero específica por grabar un tema. Pero producir un tema, yo no sabía que ese mundo era Otro mundo. otro mundo. Amados, tengo para contarle que cuando ese muchacho me dice, sí, vamos a trabajar, yo nítido, y me ha dado la cantidad de dinero que entiendo yo, porque yo tuve que llamar a mi compadre y preguntarle, compadre, debe ser un tema fulanito, como cuánto usted cree que se puede hacer eso. No, compadre, usted tiene que pedir más o menos tanto para cubrir lo de los músicos que van a participar. Y yo cuando hago así que paso solito y digo, ok, gloria a Dios. Aquí es, pero aquí es. ¿Y por qué yo no hice esto antes? Y yo no hice esto antes. Mira, brother. Y nada, comenzamos con un proyecto pequeño y tomamos la decisión de depender de Dios, de ser agradecidos de parte de Él. Y a la actualidad se podría decir a Dios y a la gloria que tenemos uno de los estudios más hermosos que tiene la zona este. Wow. Se podría decir. Uno de los estudios más hermosos que tiene la zona este. Incluso muchas personas que yo le enseño fotos del estudio me dicen, ¿y eso en San Pedro? Ya. O sea, yo, sí, men, ¿qué pasó? A veces yo siento que me van a tirar como, o sea, no me malinterpreten. Sí. Que me van a tirar como un poquito palmero, van a decir, no, porque eso estaba muy chipi. Me dicen, mierda, pero eso está como grande liga. Y yo, pues, gloria a Dios. Venga, venga. Amén, ya tú sabes. Pero yo he aprendido en todo esto es que lo importante es depender de Dios. Ya. Aprender a depender de Dios. Aprender Es a difícil, depender de men. Dios. O sea, Es difícil. A la mente humana, al ser Es humano difícil, es muy Porque es difícil. que Dios tiene un sistema, que Dios no te coge esa, Dios no te coge presión.
Exactamente. Dios lo hace Y cuando Él es quiere. al tiempo de Él. Así es. ¿Has producido para quiénes? Tú sabes, con el estudio como estudio, Ujú. todavía no tenemos un año. Ok. Todavía no tenemos un año. El estudio arrancó en mayo del año pasado y nosotros hemos hecho varios trabajos ya que han salido con video, que no sé si al final de la entrevista podamos Sí. poner un link, Claro, yo mandarte claro. los links y tú Si lo tú me puedas mandas el poner link, yo lo abajo. pongo. Porque si pongo el tema como tal, tú subes, me van a dar Exactamente, model exactamente. con el Entonces yo copyright. te mando los links para que las personas al final de la entrevista Aprecien puedan tu trabajo, puedan sí. darle y apreciar parte de los trabajos que Eso hemos está hecho. hecho, excelente, Ya excelente. tú sabes. Rubén, Sí. yo te conocí, incluso a ti yo te tengo como uno de los mejores bajistas de este país, real. Ay, padre. Y por más trompeta que tú toques, para mí, tú eres bajista. Y yo te lo he dicho varias veces, Sí, loco. sí, sí. Incluso cuando yo te vi tocando bajo la primera vez, que estábamos tocando en un campamento, yo no estaba en nómina. Y me di con Yo no estaba en nómina. No, acuérdate que no. Acuérdate que había grupana. Había grupana y Juan Conga y Sí, yo. sí. Cogimos un 10 ahí, como dicen, pa. Después que nosotros tocamos, Rubén no quiere que nosotros nos vayamos. No, ahí ustedes se quedan. Pero un tema, señor. Yo recuerdo Ay, ese pero- fue un campamento de damas, si no me equivoco. Sí, sí, un campamento. Pero salimos vivos. Sí. El punto. Sí, muy vivo. Señores, esa cocina fue un desastre, la verdad, porque nosotros, esas mujeres nos cogieron un amor tan grande, Ay, Jesús. que nosotros cuando terminábamos de tocar siempre nos tenían nuestra comidita igualadita y a cuarta. Ya ustedes saben cuando. Eso era una bendición. Una experiencia muy bacana, man, de Sí. verdad. Y lo más chévere era que era un campamento de damas y a esas mujeres casi no les gustaba bañarse en la piscina. Y Exactamente. estábamos todos los músicos, mire, bañándonos, dándonos vida a cualquier hora. Le estoy hablando de que eran las 2 de la mañana y nosotros, guau, bañándonos y disfrutando ahí. Señores, uno en la música, en la iglesia, uno coge su luchita, pero son experiencias bacanas. Sí, sí, Después tú se la cuentas y son disfruta, se experiencias disfruta. bacanas. El punto es, Rubén, que yo te conocí como bajista, incluso cuando me dijiste, no, yo lo que toco con trompeta, yo, va a seguir, bajo o trompeta. Si te ponen a elegir. Si me ponen a elegir, dependería del escenario. Ajá. Sí. For example, por ejemplo. Si yo fuera a tocar merengue, trompeta. Mm. Sí, merengue a mí me encanta tocar trompeta. Eh, Pero ya cualquier salsa, trompeta. Me encanta. Balada, worship. Balada, worship, cosas así, yo cogería el bajo. Por ejemplo, hay un cantante cristiano que se llama Les Linares, que es Sí. de allá y también es de aquí, de Samaná. Sí, sí. En la actualidad yo soy el director de su banda Ok. y yo toco bajo con él. Ahí me gusta tocar Me bajo. contaron de Sí, sí. de eso, de que tú tocas bajo con Alex. Sí, soy el bajista y el director de su banda en la actualidad. Una pregunta trascendental Sí. que necesito hacértela, man. Tengo planeado un panel con un par de tigres, pero te tengo a ti aquí y ahora. El merengue lo han mandado a guardar en la iglesia, inclusive por el worship. Te lo digo porque estuve en una actividad de la iglesia de Dios de la Profecía, los más merengueros del país, Sí. y no cantaron un corito. Mandaron a guardar el merengue en la iglesia. No. ¿Cómo que no, Rubén? No. O sea, el worship no ha abarcado tanto así. No, el merengue no, Tú- es que tú son tienes que explicarme es que eso. son etapas. Debemos de entender eso, son etapas, son tiempos. La música va evolucionando y aún nos guste o no nos guste. Yo te lo digo porque yo soy un merenguero nato, a mí nadie me habla en contra del merengue. Ya. Y yo soy una gente que si yo no sentí un merengue, sentí un corito cantándose, yo como que el culto como que estaba medio flojo. Ya. Pero debemos entender que de la forma en la que el worship ha trascendido tan fuerte en las iglesias, eso, sabe que la gente está con el moqueo y la lloradera y el asunto, entonces a veces sale hasta menos costoso para una convención, un servicio, una banda de worship que una banda Yo de sé que por ahí va el asunto. Porque es que estamos hablando de que el merengue son mínimo cuántos músicos. Bueno, tú tienes que saber que para una banda de merengue tú necesitas alrededor de 9 mínimo. Eso es básico. En Mínimo. el caso que tú pongas una sola trompeta y un saxo, ¿verdad? No. Ahí es con 2 trompetas y 2 saxos. Ok. Porque ahí tú pondrías 2 trompetas, 2 saxos, percusión común, tambora con gagüiro, bajo y piano. Ok. Ahí.
Pero inmediatamente ya hay que agregar un baterista, hay que agregar un guitarrista, hay que agregar un timbalero. Ya tú sabes, ya estamos hablando de que la banda va creciendo y cuando viene a ver tú terminas hasta con 15 músicos nada Ya, más. ya. Casi finalmente, tú tienes un tiempecito ya tocando en esta área. Llámese Terrenas, Samaná y Sánchez. Sí. Te voy a hacer la siguiente. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Ya yo vengo sé por donde tú vienes. Dime. Si a ti te preguntan, Rubén, yo necesito una banda de la zona de Samaná que represente esa zona y que rompa. Unidos para adorar, Manolín King el Buzo o Tierra Norte. Se fue la luz. ¿En qué gancho te... No un gancho, Ajá. no un gancho. Vamos a ver, sal de abajo la gancho. patada. Es fácil, son 3 grupos que son muy, pero muy buenos. Y yo soy de opinión que deberían el país de darle la oportunidad, porque están a niveles muy altos. No tiene nada que envidiar. No tienen nada que envidiarle. O sea, cualquiera de los 3 que se tome la decisión de llevar va a ser el mejor trabajo. Porque no puedo ponerlo los 3 en una balanza, porque la balanza ni se va a mover. Ajá, entiendo. Con los 3 grupos no se mueve la balanza. Ya. O sea, de que no, que yo soy más duro que fulano, no, que yo soy... No, ahí no se puede decir eso. Porque cada grupo tiene su gracia y tiene su color diferente. Bien. ¿Salí de la patana? No, pero un monstruo. Ok. Rubén, finalmente, Sí. mensaje para los muchachos que están empezando en la música, que de repente se van a encontrar con piedra y con blog en el camino y de todo, y van a querer tirar la toalla porque no es un maíz. ¿Qué hacemos, Rubén? Señores, vivimos en el país de la maravilla. Para comenzar, yo le diría que estudien, sobre todo estudien, prepárense. A nivel musical, porque es duro que cuando tú como músico llegas a un sitio y tú no tienes las condiciones, no tienes la competencia para poder tocar con esos músicos. Y también con otra profesión. Porque le voy a poner el ejemplo más cercano que tenemos, la pandemia. Tengo muchos compañeros que nada más se dedicaron a bregar con música. Eso da pena, man. Música, nada más, música. Y al cerrar todos los clubes, todos los lugares donde ellos tocaban, los hoteles, se vieron con la necesidad de hacer otra cosa. Y de aprender a hacer otra cosa. Y no estoy hablando de República Dominicana nada más, yo estoy hablando del mundo. El mundo se Porque cerró. eso pasó en el mundo. Nosotros, lo de nosotros es arte. Y el arte en el momento de la pandemia se guardó. Entonces yo sí les recomiendo que si se pueden hacer de otra profesión, que se hagan. Y si tienen la mentalidad de no ser empleado de nadie y tener su propia empresa, aunque sea un puesto de China en una esquina, Sí. háganlo. Una vez yo le dije a las iglesias de mi querido Samaná, valoren y aprecien a los músicos que tienen, porque cuando no lo tengan, tendrán que valorar, honrar y apreciar a músicos que ni siquiera conocen. Exactamente. Men, mensaje a las iglesias. O sea, ya en el 2021 estamos batallando con unos temas que son ridículos casi. Bueno, mensaje a las iglesias: honren a sus músicos, honrenlo, bendíganlo. Es muy triste cuando un músico no tiene unos zapatos para poder ir el domingo a la iglesia. Ojo, no estoy hablando de pago, pero sí estoy hablando de que si usted como líder en la iglesia, usted ve que fulanito tiene los zapatos rotos, vaya a la tienda, cómprele unos zapatos, regáleselo. Vaya a la pulga, cómprele unos buenos tenis, regáleselo para que él tenga algo con que ir a la iglesia de una forma más chévere. Se lo digo porque cuando yo iba a la iglesia, en mis tiempos de juventud, yo tenía 2 camisas domingueras, una verde y una amarilla, porque eran las únicas que yo me podía poner los domingos, porque no tenía camisa. Ya. Y tenía 3 pantalones. Y mi par de tenis era dependiendo si o mi abuela me lo compraba o mi tía me lo mandaba. Entonces, tenía escasez, Ya. tenía necesidad. Había veces que a mí me daba apuro a arrodillarme, a orar en el altar, cosa que me le exigía mi pastor en el momento.
Y yo decía, ¿y cómo me ahinco ahora si tengo el zapato roto aquí abajo? Ay, mi madre, man. Y la vainita que los zapatos traen, como el metal, Sí. se había caído y todo. Y yo, ¿y cómo lo hago? ¿Qué hago? No podía. Pero Y si sin cae un embargo, si cae un aguacero, un peor, hermanito, un cicote. Ay, Señores, la verdad, porque eso es lo que da. Ya. El agua metida entre los pies. Exacto. Tú sabes, eso yo no estoy diciendo nada del otro mundo. ¿O sí? no, está bien. Yo estoy siendo realista. Sí, y sin embargo, mi pastor, al verme en eso, entonces, él tomó la decisión de honrarme. Y quincenal me daba 2,000 pesos. Ya. La iglesia me daba quincenal 2,000 pesos. Y si la iglesia supiera lo feliz que se ponen los muchachos, cuando tú le das 500 pesos un pica pollo. No, manito, que inmediatamente a mí me daban esos 2,000 pesos quincenal. Yo agarraba, me embalaba la pulga, compraba camisita, Ya. compraba tenis, compraba pantalón para ir a la iglesia. Me sentía más comprometido. Me sentía mucho más comprometido Ya. con mi iglesia. Y a mí no había nadie que me hablara en contra de mi iglesia Ya. en ese momento. Wow. Actualmente sigues ejerciendo el ministerio musical en la iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En la iglesia donde siempre has estado? No, yo pertenezco a la iglesia Círculo de Oración. Allá tengo alrededor de... Sucede, déjame explicarte qué pasó. Señores, pero uno no va a acabar en entrevista, este hombre habla. Dale, papi, dale. Ay, sucede que en la iglesia en la que yo me congregaba antes, de la asamblea, no tenían banda de merengue. Entonces en la iglesia Círculo de Oración, donde yo me congrego en la actualidad, al yo tocar trompeta necesitaban un trompeta. Entonces yo estaba en mi iglesia y iba a Círculo de Oración, mi iglesia iba a Círculo de Oración. Hasta que de un momento a otro dije, wow, pero ya como que aquí me siento con más responsabilidad y más compromiso que de este lado, pues ya vamos a quedarnos aquí. Y mi esposa y yo tomamos la decisión de cambiarnos a Círculo de Oración y quedarnos ya como miembros. ¿Cómo tú te es un tema porque yo también hablo pila. ¿Cómo tú te haces, Rubén? Porque siendo tú uno de los músicos más destacados de San Pedro, yo me imagino que te invitan para muchas iglesias. Bueno, por lo menos antes de la pandemia y ahora que se está abriendo un poquito, te invitan mucho para iglesias, para armar banda y cosas. ¿Cómo No, tú si supieras que no, porque no. Pero tuviste una etapa de eso, ¿no? Sí, tuve una etapa de eso, pero ya la etapa mía es, voy a mi iglesia, me gozo mi servicio, toco y con mi familia o al malecón o a la pizzería o a comer helado. No es que no te lleguen las invitaciones, sino que tú... No, yo estoy en una esquina. Ya. Yo estoy en una esquina porque ya estoy en la etapa en la que tengo dos muchachitos ahí que si veo que uno se está comenzando a torcer, agarro un palo y lo enderezo. ¿Y qué es esto, Dios mío? Tu experiencia, man, con tu familia. O sea, tú pasas de ser, todos pasamos de ser unos carajitos. De repente tenemos esposo y tenemos hijos, papá. Sí, la verdad, bueno, ya tú ves, estoy aquí en Samaná Ya. compartiendo con mi familia. Eso es lo más Inexplicable. hermoso. Eso, Sí. no sé cómo explicárselo, Ya. de verdad. Yo sé agarrar, ejemplo, mi vida en San Pedro es una chichigua en el carro, 2 patines en el carro, 2 patinetas en el carro y 2 bicicletas en el carro. Los domingos, que es el día familiar, nosotros vamos a la iglesia y de ahí salimos, almorzamos en uno que otro sitio y tomamos la decisión, vamos a la playa o vamos al malecón o vamos a cualquier lado a compartir. Y ya tú sabes, eso es mi vida. Ahora Rubén, mismo. agradecerte, papá, por esta entrevista, realmente. Cada entrevista que yo hago, la gente va a decir que es un cliché, pero es que me da resultados reales y veo un antes y un después. Sí. Esta entrevista yo sé que muchos tigres la van a ver porque la están esperando. Ya. Lo que te mandaron tu fundazo. Que No, lo saliste que me camino. mandaron mi fundazo, señores, muchas bendiciones. Ustedes saben que de este lado tenemos un poquitico para devolver, no mucho. Oye ahí. Men, finalmente tus redes y tu canal de YouTube, ¿dónde la gente puede ver tu trabajo para ver si tú eres duro, verdad? ¿Qué te digo? Mis redes, Florian023. Mis redes. Eso En es Instagram, eso es Instagram, Florian023. En Facebook, Rubén Florian. Eso es mi Facebook. Y en YouTube también Rubén Florian. De igual modo, dejaremos el link en la descripción. Sí, exacto. Para que ustedes vayan y disfruten el trabajo de este pana. Rubén, tú y yo tenemos años conociéndonos.
Ujú. Y es una experiencia Muchos, grata, men. muchos. Cada vez que yo tengo que tocar contigo, que hace mucho que no lo hacemos, Estoy loco que tú me invites a uno de los campamentos. Yo bajo con mi familia y Vamos a hacer un video. le apeo la bicicleta y todo, que hagan su vida a los niños. sí, vamos a tener que hacer un junte, un video, porque Sí. realmente nos tenemos mucho aprecio, men. He aprendido mucho de ti. Te agradezco mucho. Quizá yo Gracias, no de esté a verdad. un nivel musical de que pero... Ya lo está dañando, iba bien. Rubén, gracias, papá. Dios te Chévere, bendiga. amén. Bendiciones.